Saludo cordialmente al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, esta mañana. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Muy buenos días también a todos los televidentes que a esta hora de la mañana nos sintonizan en tu espacio de entrevistas. Pues sí, con mucho gusto hablamos sobre los temas hacendarios y toda aquella coyuntura que actualmente tiene el país. Voy a comenzar primero hablando sobre este tema relacionado con este nuevo impulso para entrar en el debate por una reforma de pensiones digna en el país. Digo digna desde el punto de vista de que pueda corregir todos esos males que históricamente se han venido teniendo a partir de reformas o parches, como en algún momento los técnicos lo han manifestado. Y un elemento quizás más importante para aclarar también esos argumentos o cuestionamientos que en la esfera política, que no es la técnica, se están manejando de que el Estado quiere apropiarse de los fondos de pensiones. Eso es falso, Ernesto. Creo que el presidente Bukele ha sido muy claro desde el inicio, durante su campaña presidencial. Él, de hecho, mencionó y dijo siempre, El Salvador necesita una reforma integral de pensiones que asegure o que ponga en primer lugar al empleado o al cotizante, en segundo lugar al Estado salvadoreño y en tercer lugar, decía, a los administradores de fondos de pensiones, que ahí puede ser varios, o si tú te recuerdas, inicialmente el sistema de pensiones en nuestro país tenía varias administradoras de pensiones. De hecho, recuerdo una que se llamaba FP Porvenir, si no mal recuerdo, y entre otras que existían. Creo que entonces, la tenía Ricardo Perdomo, creo que tenía esa. Entonces, luego estas administradoras de fondos de pensiones se fueron y se terminó convirtiendo en un duopolio el tema de las pensiones. Hay dos administradoras actualmente, más el sistema público que se llama INPET, ¿verdad? Seguro Social, que también administran fondos de pensiones. Entonces, por eso es que el presidente, cuando habla de administradores de fondos de pensiones, no se refiere exclusivamente a las AFP como tal, sino a las privadas como tal. A las privadas, también a las públicas que tiene el Estado, porque tenemos un sistema que está de alguna manera fraccionado por este momento. ¿Por qué? Porque INPEP tiene algunos cotizantes y el Seguro Social también tiene otros cotizantes que siguen gozando de su pensión. Entonces, la reforma integral se está preparando una propuesta. Oportunamente se va a discutir con todos los sectores. Ya el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, también ha anunciado que se va a discutir con todos los sectores. También otros diputados ya han mostrado su anencia a discutir este tema, y desde el Ejecutivo se está preparando la propuesta que se discutirá con todos los sectores en su momento. Tiene que ir a la Asamblea, tiene que formarse la comisión para este tema, tiene que discutirse ampliamente y pues vamos a tratar de incluir a todos los sectores en su momento. Entonces, es un compromiso del gobierno de buscar cambiar el sistema para beneficio de una pensión digna, ¿no? En primer lugar. Y se descarta hacer uso de los fondos de pensiones para cuestiones de uso en el Ejecutivo. De hecho, los ahorros de los cotizantes le pertenecen a los cotizantes, Ernesto. Entonces, claro, hay, como te digo, habrán siempre voces que dicen esto, lo otro, no, y especular, pero lo cierto es que se está preparando y se va a discutir. Y qué bueno que hay espacios como este donde buscamos precisamente hacer las aclaraciones oportunas, y por eso agradecía a tu persona precisamente venir y decirnos, mira, no, esto es falso y esto es lo que se tiene, precisamente de un tema que sin duda alguna va a requerir del consenso de todos, porque es, como decíamos, es un fondo que nos pertenece a todos. Y requiere de mucho análisis, Ernesto. A veces escucho cómo algunos hacen los abordajes con bastante ligereza. En esto hay estudios actuariales por cada una de las decisiones que se toman. Los parámetros de jubilación también deben considerarse. Se debe considerar el umbral o la esperanza de vida que tiene nuestra población en general. Hay diferentes aristas que entran dentro del análisis que pues requieren un análisis bastante meticuloso y bastante consensuado. ¿Por qué digo esto? Porque a veces yo escucho posiciones donde dicen esto no me gusta, esto otro no me gusta, esto otro no me gusta. Pero por cada una de esas cosas que no nos gusta, hay algunos temas de estudios actuariales que debemos tomar en cuenta. No es una decisión antojadiza, ¿no? Y lo principal en esto también es darle una pensión digna
a nuestros ciudadanos, porque eso es importante, nadie puede negar que hoy por hoy la pensión que reciben los ciudadanos salvadoreños al retirarse de su vida laboral no es suficiente. Y eso estamos plenamente conscientes como gobierno. Es algo que se debió haber reformado en los últimos años. En el año 2017 solo se puso un pequeño parche al sistema, pero fue más para aliviar el tema fiscal del Estado que para hacer una verdadera reforma que beneficiara a los trabajadores. Entonces, por eso el presidente Bukele, cuando él hace su enfoque general de la reforma, pone primero al ciudadano, segundo al Estado y tercero a las administradoras de fondos de pensiones, que como dije, ahí van públicos y privados. Es decir, cuando hablamos de aliviar las finanzas públicas, ese error, si lo queremos ver como lo han calificado los técnicos, no espera cometerse también nuevamente. Claro que no queremos cometer los errores del pasado. Claro que no queremos cometer lo que ellos han hecho en el pasado, dejando a nuestro pueblo sin una opción viable en sus pensiones. Entonces, también no le podemos robar estabilidad o no le podemos generar inestabilidad a los fondos de pensiones también. Y se ha hecho en el pasado. Entonces, nuestra convicción es hacer una reforma de pensiones adecuada, pero como te dije, cuando el equipo técnico haya terminado todas estas evaluaciones, nosotros también como Hacienda tenemos que evaluar el impacto fiscal del tema, ¿no? A eso quería llegar. Entonces, y todo eso se va a revisar y se va a discutir en su momento, se está preparando. Ok, dos elementos claves así ligeros para hablarlo, porque hay que esperar realmente ya, digamos, como esa programación de consulta, de borradores, de propuestas. Decían los antecesores, miembros de la mesa, del movimiento Mesa por una Pensión Digna, que existen ya algunos borradores, algunas propuestas que son, digamos, elaboradas por especialistas y no por políticos que en algún momento desconocen la esencia técnica, y creo que contablemente, usted siendo una persona, ministro de conocedor de números, sabe que es un tema obviamente muy sensible, no puede ser bajo un abordaje más político que técnico, ¿no? Claro. En esa parte. ¿A qué quiero llegar con este punto? La parte cuánto aprieta el actual sistema de pensiones las finanzas públicas. Bueno, con la última reforma, Ernesto, que se hizo, si tú recuerdas, al final del año se incluyó una reforma para el incremento de la pensión mínima. Entonces, ese incremento pues genera también un costo adicional que está siendo pagado desde el Fondo General de la Nación. El presidente Bukele dijo, bueno, esta iniciativa es buena, no vamos a poner, digamos, por encima la decisión fiscal que sobre el beneficio de la gente, porque al final necesitan tener una pensión digna. Entonces, pero, dijo él, cuando tengamos la nueva legislatura, tendremos que hacer una reforma que asegure la sostenibilidad del sistema, porque son alrededor de 4.000 millones, porque las proyecciones de este tipo de gasto fiscal se realizan a 50, 100 años. Entonces, revisando en los próximos 25 años, le estaría costando a El Salvador cerca de 4.000 millones el incremento a la pensión mínima, que es adecuado, que es necesario. Y por eso lo vamos a fondear, pero tenemos que encontrar la fórmula adecuada para darle sostenibilidad a ese mismo sistema que tiene la capacidad de generarse esa sostenibilidad. Lo que pasa es que en el pasado nunca se revisó de manera integral y se fueron poniendo solo pequeños parches al sistema como tal. Ok, de alguna manera nos queda claro sobre esta base. Me voy a permitir, sin duda alguna, seguir en el abordaje de este tema. Ahora, para saber, ¿le conviene al país regresar o introducir un modelo de administración mixto? Eso lo va a determinar el estudio, Ernesto. Okay. No puedo yo adelantarme porque no es una decisión que yo tome absolutamente o pública. solo. El INPED, por ejemplo, que todavía funciona. Lo que pasa es que no es una decisión que yo tome. Claro. De hecho, se debe considerar como tú muy bien lo decías, los amigos antecesores que estuvieron acá, habrá que escucharlos cuando se esté formulando, habrá que escuchar a otros movimientos que incluso, yo te lo he dicho, y lo sigo sosteniendo, que son con visiones mucho más radicales, como No Más AFP, por ejemplo, ese movimiento que se llama No Más AFP, tenés que escucharlo, tenés que escuchar a los actuales administradores de fondos de pensiones, tenés que escuchar a la banca, tenés que escuchar a varios sectores, tenés que escuchar, hay algunos grupos
de jubilados que ahora son representativos o que tienen representación, también tendrás que escucharlos. Entonces tenés que escuchar a varios sectores y si bien es cierto, yo u otro funcionario o algún diputado o los mismos miembros de la sociedad civil, como estos movimientos que te he mencionado, podrían tener una propuesta de solución que ellos creen que es correcta, la decisión al final se tomará en consenso porque es un tema sumamente delicado y que nos puede afectar o beneficiar en los próximos años. Dice, las AFPs, las administradoras de fondos que están en Asafondo, dicen que las reformas deberían ser para aumentar monto de pensiones. Es parte de los también del planteamiento que ellos hacen. Hay varios, es como te digo, hay varios temas que hay que revisar. Hay que ver la sostenibilidad del sistema, hay que ver el tema de las pensiones, el monto, hay que ver los temas paramétricos. O sea, hay muchísimas aristas que no las vamos a poder abordar única y exclusivamente nosotros como Ministerio de Hacienda. Tenemos que escuchar a los actores involucrados. Ok. Le hice la pregunta de que cuánto presiona, ministro, digamos, el tema de pensiones, el presupuesto, las finanzas públicas. Ok, nos queda claro este tema. Me voy a ir a una pausa. Cuando regresemos, hablemos de ese decreto que sin duda alguna también vino a dejar de cobrarle al Estado aspectos que tienen que ver con dinero que debió haber entrado a las arcas públicas. ¿Hablamos de eso? Claro, con muchísimo gusto, Ernesto. Interesante. Vámonos entonces a la pausa, 7:33 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de entrar un poco en los comentarios para cerrar el ciclo del tema anterior, dice, Ernesto, no se debe de permitir que ningún privado usufructe con los fondos de pensiones, hablando de las administradoras, ni se debe permitir que el Estado use los fondos de pensiones para asuntos ajenos a las jubilaciones. Lo que sí se debe de hacer es multiplicar los fondos de pensiones actuales para poder incrementar y mejorar los montos al más corto plazo. Para eso bastaría con cumplir lo establecido en el artículo 46 de la Constitución. Interesante, y creo que al final fue lo mismo con lo que coronamos el cierre de lo que fue el tema, el bloque anterior, ¿no? Claro, claro. Y bueno, como te dije, Ernesto, la población puede tener la plena seguridad que el gobierno del presidente Bukele está trabajando en una reforma que pone como principal actor al ciudadano, que creo que es lo que a todos nos preocupa y creo que, bueno, escuchaba tu entrevista anterior, en el segmento anterior y decías, al final todos nos vamos a convertir en pensionados de una u otra forma. Todos aquellos que tenemos un empleo formal nos vamos a convertir en pensionados. Llámese funcionario público de administración del Ejecutivo o de cualquier otro órgano de Estado, incluyendo hasta los mismos diputados. En el mismo sector privado, inclusive. Y no digamos los privados. El sector privado, público, entonces todos nos vamos a convertir en algún momento en pensionados. Por eso es que es importante que hagamos una adecuada reforma escuchando a todos los sectores. Así es. Ministro, veamos este decreto de la cual usted llegó a la Asamblea Legislativa a mostrar, quiero mostrarlo ahí, parte de este decreto que sin duda alguna refleja, este es un decreto de 2018 que permitió la evasión de 280 millones de dólares. Todo esto comienza con la publicación de algunas empresas que recuerdo hizo en aquel entonces el gobierno, que adeudaban al Estado, ¿no? Sí, se había modificado algunos artículos mediante el decreto 763 del año 2014, se había publicado, se había permitido publicar por parte del Ministerio de Hacienda a los deudores del fisco. También se había ampliado el periodo de caducidad. Luego una sentencia de la Sala que declaró inconstitucional de modo general el decreto, aunque habían varias obligaciones que no estaban directamente relacionadas con lo que realmente los empresarios creían que era inconstitucional en ese momento. Inclusive el tema de la caducidad, por ejemplo, que está regulado en el artículo 175 del Código Tributario. Entonces, en el tema de la caducidad se amplió de 3 a 5 años. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Hacienda empezó a realizar auditorías en el año 2016, por ejemplo, empezó a auditar el año 2014 y el año 2015, en el 2017 igual, auditó el año 2014 y 2015 de algunas empresas, pero en el año 2018, año de elecciones y de campaña política, ¿no? Elecciones para diputados y alcaldes inicialmente, ¿no?
en los primeros meses, y en los últimos meses la elección presidencial, si tú recuerdas, ahí iniciaba la campaña ya por octubre. Entonces, en ese mismo periodo, cuando ya la resolución de la sala había dicho que los efectos del artículo 763 se extendían hasta el 31 de diciembre, en ese mismo periodo, cuando estaba iniciando la campaña presidencial, donde competía el Partido Arena y competía el presidente Bukele, el presidente Bukele con amplio favorito en las encuestas, y luego en segundo lugar el Partido Arena. Pero justamente a inicios de esa campaña electoral sale un decreto que perdona todas aquellas auditorías de los años 2014 y 2015 que estuvieran en curso a esa fecha. Y los que ya habían pagado, porque había gente que se les auditó en el año 2014, pero se les auditó en el año 2016, por ejemplo. Y fueron y pagaron sus impuestos, porque se les presentó una tasación del Ministerio de Hacienda. Pero en el año 2018 llama mucho la atención, hay algunas empresas que están ahí, que estaban siendo auditadas, que ya están identificadas, que estaban siendo auditadas en ese momento, y se ampararon a ese decreto, y el Ministerio de Hacienda dejó sin efecto básicamente 280 millones, si no es que más. Nosotros hemos estimado más o menos que podrían ser 280 millones, pero creemos que puede ser más, solo en auditorías que se estaban siguiendo en ese momento. Entonces, la iniciativa de ley la presenta el diputado Rodolfo Parker, que ha sido controvertido durante los últimos años por beneficiar a ciertos grupos empresariales ligados al sector financiero y a la banca en el pasado. Entonces, cuando nosotros empezamos a revisar y la iniciativa de ley la presenta el diputado Rodolfo Parker, él solito, en su iniciativa de ley jamás dice que ha hecho alguna consulta al Ministerio de Hacienda. Luego, cuando vamos a ver el dictamen de la Comisión de Hacienda, no hay ninguna consulta de la Comisión al Ministerio de Hacienda sobre los tiempos de ejecución de las auditorías, porque el diputado Parker alega en la iniciativa de ley que Hacienda ya no termina las auditorías desde ese momento hasta el 31 de diciembre. Pero ¿y quién le preguntó a la Administración Tributaria? Yo escuché a algún diputado, no recuerdo quién era, no voy a hacer que cometa un yerro, pero escuché decir de que la iniciativa fue presentada por el ministro de Hacienda de ese entonces. Fue el diputado Portillo Cuadra. No entiendo por qué defiende al diputado Parker, porque revisando la lista, bueno, y esto tal vez para aquellas personas del Partido Arena que votaron en su momento por esa iniciativa, el diputado Portillo Cuadra estaba presente en esa sesión plenaria y no votó. No votó, porque él conoce la Constitución y él sabe. El diputado Portillo Cuadra medianamente conoce la Constitución, y él sabe cuándo está mintiendo y cuándo quiere decir mentiras. Él lo sabe muy bien. Y él sabe que en esa sesión plenaria él no votó por ese decreto, porque sabía que estaba en contra de lo que disponía la resolución 96-2014 de la Sala de lo Constitucional. Es el decreto 127. 127. Tengo acá una copia. A estas copias no le doy mucha validez a las copias porque no sabes si te han hecho un montaje o lo que sea. Claro. Pero no veo la firma ni de, en este caso, Guillermo Gallegos, Yancy Guadalupe Urbina, claro, ni de Rodolfo Parker. No la firmó, pero la iniciativa de ley, si ves al inicio del decreto, después de los considerandos, dice, en uso de sus facultades y a iniciativa de ¿quién? Sí, aquí está el nombre de él. Sí. Rodolfo Antonio Parker Soto. Eso dice. Entonces, y no creo que la Asamblea Legislativa se atreva a poner que ha presentado una iniciativa. De hecho, yo tengo la iniciativa de ley de él, que él presentó y la firmó él solito. Entonces, dentro de todo el decreto, se habla sobre que el Ministerio de Hacienda no va a tener capacidad para terminar las auditorías, la sentencia de la sala, pero no hacen referencia directa a la sentencia 96-2014 por una simple razón. Ellos sabían que estaban cometiendo una ilegalidad, porque la sentencia no les da las facultades para dejar sin efecto auditorías por 280 millones. ¿Por qué, Ernesto? Porque los efectos de las acciones de cualquier autoridad no puede tener un daño patrimonial al Estado, y hubo un daño patrimonial al Estado por cerca de 300 millones. Y como te dije, en 2016 o 2017, por ejemplo, cuando el decreto no había sido declarado inconstitucional,
hubo empresarios que llegó a Hacienda, se les auditó y pagaron sus impuestos de esos años, 2014 y 2015. Y luego, al ver que la Asamblea Legislativa en el año 2018 emite un decreto dejando sin efecto las auditorías de otros empresarios, yo no sé cómo te sentirías tú, pero yo personalmente me sentiría vulnerado en mis derechos empresariales. ¿Por qué? Porque yo sí tuve que pagar impuestos cuando me vinieron a fiscalizar, fui un ciudadano correcto y honrado pagando mis impuestos, y esta otra persona a la cual la Asamblea le perdona impuestos, no sabemos por qué ni con qué motivación podría estar detrás. La sentencia, entonces la sentencia La sentencia no invalida los efectos del decreto 763 por una simple razón. La deja vigente todo el periodo fiscal. No es la mala la sentencia, sino el periodo fiscal termina el 31 de diciembre. Entonces la sentencia dice, para no afectar la hacienda pública ni los ingresos que estuvieran proyectados en el presupuesto 2018, los efectos de ese decreto deben estar vigentes hasta el 31 de diciembre como mínimo, ¿sí? Entonces, parte de los ingresos que nosotros proyectamos en el Ministerio de Hacienda están relacionados con las auditorías que nosotros realizamos durante todo el año, porque esas entran a tasación. Yo tengo, se llama nivel de producción, digamos, en auditoría. Yo tengo un nivel de producción que debe ser incorporado posteriormente a los ingresos del fisco. Y esos ingresos hicieron falta. Entonces, rompieron el principio de equilibrio presupuestario y además afectaron patrimonialmente la hacienda pública al borrar 280 millones de estas auditorías que estaban en curso. ¿Estos 280 millones se pueden recuperar? Sí, claro que se pueden recuperar y vamos a ir a recuperarlos. Hay varias figuras que ya en resoluciones anteriores de la Sala de lo Constitucional se han usado para detener los efectos perversos que puede tener cualquier decreto. ¿Por qué digo esto, Ernesto? Porque los funcionarios públicos no tenemos mayores atribuciones que lo que nos da la ley. Exacto. El artículo 86 de la Constitución es claro. Entonces, si yo uso mis facultades como ministro para hacer algo ilegal, eso es ilegal, aunque yo sea ministro, aunque lo esté usando las facultades. Entonces, este diputado usó su prerrogativa de ley como diputado de la República para darle una formalidad legal a la evasión fiscal de ese entonces. Entonces, no se puede utilizar tu fuero constitucional, tu figura y lo dispuesto en el artículo 125 de la Constitución para hacer actos ilegales. Por eso es que yo digo que no es importante revisar el decreto, si el decreto tiene todas las formalidades de ley. Lo que es importante es qué motivó para que el diputado Rodolfo Parker presentara la iniciativa de ley, a quién pretendía beneficiar, y en segunda instancia hay que preguntarle al secretario jurídico del expresidente Sánchez Serén, porque el expresidente Sánchez Serén ahora mismo está prófugo en Nicaragua, pero hay que preguntarle al secretario jurídico de esa época por qué sancionaron el decreto. Porque el FMLN no votó. ¿Quién era el secretario jurídico? No recuerdo si se llama Rubén, creo algo así se llama. No lo recuerdo muy bien, pero creo que se llamaba Rubén Alvarado, algo así. Entonces, pero no te quisiera dar un nombre porque no lo recuerdo bien. Pero lo importante aquí, Ernesto, es la fracción del FMLN no votó en la Asamblea. Fíjate qué interesante. No votó en la Asamblea, pero el presidente Sánchez Serén, el expresidente Sánchez Serén, ahora prófugo de la justicia en Nicaragua, mandó a publicar el decreto. Es decir, que estaba aún en contra de la decisión de su partido. Es decir, él estuvo conforme, él estaba de acuerdo con que se le robara cerca de 300 millones al Estado salvadoreño. Él mandó a publicar ese decreto y ese decreto entró en vigencia el 1 de octubre cuando se publicó en el Diario Oficial. Es decir, Ernesto, él pudo haberlo vetado y mandarlo a controversia constitucional. ¿Tú te recuerdas cómo ha criticado a la oposición? De hecho, yo vi titulares que decía, el presidente Bukele es el que más vetos ha mandado, 65 vetos. Claro,
si el presidente Bukele, cuando no se siente conforme con una decisión porque no beneficia a la población salvadoreña, nos vamos a la controversia constitucional y hemos ganado varias controversias, otras nos ganó la oposición en su momento y acatamos los fallos de la sala. Cierro este tema con esta pregunta. ¿Sí? ¿Hay un fraude de ley en todo esto? ¿Y qué responsabilidad tienen los que firmaron este decreto? Hay un fraude de ley. 121 de la Constitución nos exime de... 125 de la 125, gracias, perdón. Ojo, los exime en cuanto a las decisiones que toman en el Pleno, pero no en cuanto a las decisiones anteriores al Pleno. Por eso dije, es importante ver qué motivó, cuál es la razón. O sea, no estamos discutiendo que ellos tienen plenas facultades para emitir un decreto, pero ¿qué lo motivó? Porque cuando yo presento una iniciativa de ley, normalmente a veces me llega una carta de varios ciudadanos firmados, a veces hay un sector o una organización de la sociedad civil que llega y me dice, aquí está la propuesta, y a partir de esa propuesta yo presento la iniciativa de ley, pero no es que se me ocurre en la noche, estoy dormido, no sé si al diputado Rodolfo Parker, un día que estaba dormido se le ocurrió que le iba a borrar 280 millones a las empresas que estaban siendo auditadas en ese momento. Ok, ministro, me voy a una pausa. Cuando regresemos hablemos del Bitcoin, porque estamos desde luego muy a la expectativa también la población de conocer primero el reglamento y segundo ya de cómo está, digamos, la esfera del tratamiento del uso del curso legal que tendrá esta moneda a partir de este decreto aprobado de esta ley ya aprobada por la Asamblea Legislativa. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo se está preparando el ente, digamos, hacendario para la vigencia de la ley del Bitcoin, que entraría desde luego en curso a partir de septiembre, media vez esté aprobado el reglamento que le va a dar y se va a conocer la logística de operación de esta moneda virtual? Cuéntame. Sí, bueno, estamos preparando, Ernesto, todo el ecosistema. Estamos preparando también parte de la legislación que vamos a necesitar. El presidente ha anunciado la vigencia a partir del 7 de septiembre. Hay que volverle a recordar a la ciudadanía que es un tema opcional. Su uso va a ser sumamente sencillo. Siempre hay especulaciones, siempre se dicen muchas cosas, pero una vez que se entre en vigencia, pues la gente va a empezar a ver que es mucho más sencillo y que es total y absolutamente opcional el uso de esta cripto en su momento, igual que la wallet como tal o la billetera digital que vamos a tener. Estamos preparando toda esta parte, se están preparando todos los temas de controles para lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, que es importante también, y hay que recordar que incluso el uso de este tipo de tecnología ha demostrado ser muchísimo más seguro que el uso del efectivo como tal. Así que es una nueva opción para promoción de inversiones, también para atracción de nueva inversión extranjera directa en suelo salvadoreño y también para empezar a innovar. Creo, Ernesto, que es importante que entendamos que los frutos de las decisiones que ahora estamos tomando se van a ver en el cortísimo plazo. En el corto plazo empezaremos a ver algunos cambios, pero sí creemos que la economía digital es el futuro y hoy por hoy todos los países están en esa transición. De hecho, China está preparando su criptoyuan, Estados Unidos está preparando su criptodólar a través de la FED, y ahí pues no veo a algunos miembros de la oposición o algunos economistas tradicionales preocupados por el tema, ¿no? Así que en general estamos preparando todo, estamos divulgando todo en su momento y esto va a ser absolutamente opcional para toda la población. ¿Y este tema del colón dólar es una realidad o también no. Esa es una especulación que empezaron a inventar los muchachos del Faro, pero realmente, así como yo tengo miles y miles de discusiones técnicas con parte de mi equipo y con algunos asesores internacionales, con algunos inversionistas, o sea, de repente hay algún inversionista que viene y te dice, mire, ministro, le quiero presentar una propuesta, y no te dice qué es, ¿no? Entonces, de repente empezás a hablar de algunos temas, pero son ideas realmente al aire que se van descartando. Entonces, creo que nosotros hemos sido claros y muy enfáticos.
nosotros escuchamos muchísimas propuestas, como te digo, desde en el caso de las AFP, yo he escuchado a estos señores del movimiento No Más AFP, escucho sus planteamientos. Puedo estar o no a favor, o puedo estar de acuerdo con ellos en algunas cosas, pero hay temas que se van descartando en cuanto a la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, la política monetaria nuestra siempre estará respaldada por el dólar. De hecho, nosotros no tenemos política monetaria, ¿verdad? Eso hay que serlo bien sincero. Pero en comparecencia de lo que tenemos hoy en día, que es el dólar, sigue siendo el dólar. Estamos adheridos al dólar como moneda de referencia. La ley del Bitcoin es sumamente clara, establece que el dólar sigue siendo la moneda de referencia, la contabilidad de las empresas sigue siendo y estando en dólares estadounidenses y va a seguir siendo la moneda de referencia para la mayoría de pagos. Así que es sumamente opcional y esto es un tema nada más de atracción de inversiones porque es un campo para los nómadas digitales que hoy por hoy es muy interesante y que el país se puede convertir en un clúster también de inversión para este tipo de ciudadanos que son los que se conocen ahora como nómadas digitales. ¿Quién está trabajando el reglamento? Estamos trabajando varias instituciones, el Banco Central de Reserva sobre todo, está la Superintendencia del Sistema Financiero, nosotros como Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Inversiones y de Comercio de la Presidencia, así que hay varias entidades. ¿Cuándo estará listo, ministro? Ya estamos por anunciarlo, lo vamos a anunciar. Ministro, el tiempo se me agotó, pero una pregunta así rápida. Los alcaldes dicen que no han recibido por completo el tema del FODES. Ya les hemos abonado, de hecho les hicimos un abono, Ernesto, del 50% de lo que se les adeudaba hasta el mes de abril. Ojo, con una condicionante que no tenían los alcaldes anteriores, que es un 50% de disponibilidad para que ellos pudieran hacer, básicamente en cualquiera de las áreas, pudieran invertir en cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Si hay alcaldes que pretenden sobrevivir solo con el FODES, o sea, de verdad deberían revisar para qué fueron electos alcaldes, Ernesto. Porque si es el Estado o el gobierno central el que va a mantener la operatividad de las alcaldías, bueno, ¿y las tasas municipales? ¿Y los impuestos municipales? El Ministerio de Hacienda está yendo a cobrar a los evasores. De hecho, los invito a todos los que nos puedan acompañar. Hoy vamos a tener jueves de evasores a las 9 de la mañana. ¿Va otro pliego de avisos? Vamos a presentar dos compañías que tienen avisos. Creo que podríamos presentar uno de la Dirección General de Aduanas todavía. Pero nosotros estamos yendo a perseguir a los evasores. Bueno, también los alcaldes tendrán que ir a buscar las tasas y los impuestos municipales que no están pagando algunos de ellos. Y hay algunos que dicen, mire, pero es que mi municipio no es viable o no tiene... no tiene el ingreso que debería tener. Entonces, también hay que buscar las formas, Ernesto, de generar los ingresos. Yo cuando llegué al Ministerio de Hacienda pude haber dicho, miren, no tengo fondos y me voy a quedar de brazos cruzados y no voy a ir a buscar a los evasores para que paguen sus impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mi deber como ministro es ir a combatir la evasión. Entonces también el deber de los alcaldes también es buscar fuentes de ingreso en los impuestos, reducir. La buena parte de las alcaldías tienen o heredaron una estructura de costos bastante mala, es decir, tienen un exceso de personal. Y las va a auditar. Entonces, vamos a auditar los 200 millones que les entregamos en la pandemia, porque el Ministerio de Hacienda es el encargado del pago. Entonces, no es posible que nosotros vayamos a pagar los fondos a el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y no sepamos en qué lo invirtieron. Es un porque tema... la Corte de Cuentas no ha presentado resultados hasta el momento. Entonces, si nosotros no sabemos en qué qué es lo que vamos a pagar, porque esos préstamos hay que pagarlos en el futuro, y si no los invirtieron bien, pues habrá que recuperar ese dinero para poder pagar las cuotas de manera directa. Ministro, le agradezco, siempre es de buen provecho conversar con usted para ampliar datos, temas y aclaraciones como esta mañana hemos tenido. Muchísimas gracias por la confianza al Grupo Megavisión y a este servidor. Gracias a ti, Ernesto, y gracias a todos los televidentes que nos acompañaron esta mañana, y con mucho gusto te acompaño en una próxima invitación. Gracias, hay muchos temas también que vamos a estar abordándolo. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.